influencia del sexo, tamaño, edad y ambiente, y resolver problemas que impliquen el manejo de fórmulas sencillas en el contexto de situaciones fisiológicas relacionadas con la nutrición. Así, vamos a ver cómo analizamos dentro de todo este aspecto nutricional que estamos intentando ver diferentes variables que nos permitan a nosotros conocer cuál es el estado nutricional de un paciente, o de un paciente, si vamos a plantearlo desde la relación, desde la práctica médica. Así, ustedes tienen diferentes tipos de variables que están indicadas dentro del trabajo, ¿sí? Uno de esos es el peso y la talla, ¿sí? ¿Qué información creen de ustedes, hablando del aspecto nutricional, que puedan aportarme de esto? ¿Qué pueden pensar? ¿Qué vieron? Puede ser, son grandes indicadores generalmente utilizados dentro de la práctica médica como valoración nutricional. Ahora ustedes, si se ponen, ya vieron un montón de aspectos relacionados con la nutrición, con la ingesta de alimentos. ¿Qué datos les pueden obtener estas herramientas? ¿Sí? Pueden ser útiles para calcular el índice de masa corporal. Bueno, pueden ser útiles para esto, para hablar del índice de masa corporal. Perfecto. ¿Qué otros datos más pueden tener? ¿Puedo confiar plenamente en estos indicadores como valoración del estado nutricional de una persona? Por sí solos, no. ¿Por qué? Está muy bien. ¿Pero por qué, Aldana? Bien, perfecto. No sabemos a qué se atribuye. Podemos nosotros obtener valores bajos de peso corporal o valores muy altos en los que sí puedan hablarse de una alarma entre comillas, de lo que podrían ser un muy bajo peso o un peso muy alto para una determinada, para una edad corporal, para una edad de la persona, ¿sí? Aparte De todas, depende del sexo sí, también, si es niño, si es mujer, si es hombre. perfecto, ¿sí? Son todas estas variables que hay que empezar a ir relacionándolas como para nosotros tener una aproximación, un abordaje más cerca del estado nutricional. Ustedes piensen que este trabajo, o este trabajo práctico, lo que trata de hacer es poder a ustedes darle las herramientas para poder abordar el aspecto nutricional en un paciente. Entonces, tienen que saber qué datos obtengo yo de esto, ¿sí? Entonces, el peso y de la talla por sí solas puedo obtener algo, ¿sí? Puedo obtener herramientas en cuanto generalmente a los extremos, es decir, al extremo de un peso de un lado, por debajo de un peso corporal bajo o alto, pero siempre en relación a algo. Una en relación a la edad, ¿sí? No es lo mismo un peso bajo en un pediátrico en un paciente, o en un paciente que es adulto, ¿sí? O un peso muy bajo a un pacientes que son mayores de 60 o 70 años, en mujeres o en varones, ¿sí? Y la talla va a ser un condicionante, entre comillas, de el peso, ¿sí? En que esta relación la vamos a ir viendo dentro de lo que es el índice de masa corporal. ¿Qué pudieron ver que era el índice de masa corporal? ¿Pudieron ver algo? Seguramente han escuchado porque siempre está muy en boca de la información que está así al alcance de todos y todas. Tiene que ver con el peso, el peso con la altura. O sea, hace como es un cálculo en relación al peso de la altura. Bien, ¿y cómo es la fórmula? No me acuerdo, creo que Es peso sobre talla al cuadrado. no me Bien, acuerdo. es peso sobre talla al cuadrado. ¿Y qué es lo que trata de dar este índice? ¿Qué resultados te da? Un valor con el cual tenemos un parámetro de sobrepeso, obesidad o peso normal o bajo peso. Bien, en base a tener en cuenta cuál es la relación existente entre el peso y la talla, ¿sí? En base a eso, se dice, bueno, en base a la talla que tiene y su peso, los podemos clasificar en diferentes clasificaciones nutricionales, ¿sí? Es decir, con un índice de masa corporal menor a 18,5, podemos decir que está por debajo del peso,
de 18,5 a 24,9 normal, y por encima de esto va el sobrepeso, la obesidad y los diferentes grados de obesidad, ¿sí? Pero este índice me habla de la composición corporal. No, profe. No, no te habla de de la composición corporal, ¿sí? Lo que te dice es qué relación hay entre el peso y la talla, y en base a eso clasificarlo en estas clasificaciones, valga la redundancia, de en cuanto a bajos o alto peso, ¿sí? Pero no habla acerca de si ese peso se corresponde a una masa muscular, masa muscular, a la distribución de tejido adiposo, ¿sí? O si ese tejido adiposo respeta alguno de las localizaciones, si son periféricas o si son centrales, ¿sí? En los cuales eso le vamos a ir otorgando otro tipo de valor nutricional, ¿sí? Y después tenemos la evaluación de los pliegues y la evaluación del índice cintura-cadera. ¿Eso qué pudieron ver qué era? Ay, Y en el caso de cintura-cadera, si no me equivoco, era para conocer la distribución de la grasa corporal y bien, determinar perfecto. o sea, qué tipo de obesidad tiene la persona, si es más abdominal o central. Bien, bien, Franco. ¿Y eso por qué es importante? ¿Cuál es la importancia de eso? Porque la obesidad es como pie de entrada a muchas otras patologías, o sea, es factor de riesgo para muchas otras patologías. Entonces es Ujú. importante ir, como quien dice, ir controlando eso. Bueno, está perfecto eso. Ese es un puntapié inicial para todo. Ahora, ¿qué me cambia conociendo el índice cintura-cadera o saber cuál es la distribución de esa grasa corporal? ¿En qué me cambia a mí como práctica médica? Por ahí la No es terapéutica que porque, quieras hacer. A ver, de alguna no escuché bien. no, que yo decía que no es porque se asocian a diferentes síndromes metabólicos, según qué tipo de obesidad es, por ejemplo. Bien, sí, perfecto. ¿Te acordás más o menos cómo es la distribución de la obesidad como para pensar que está más asociado a estos síndromes metabólicos? No, tanto no me acuerdo. Pasa que lo leí y, tipo, no hice el resumen todavía. Está bien, bueno. ¿Alguien Profe, más? eso no es un aumento en la adiposidad de la zona abdominal. Ujú, Tienen, bien. de hecho, algunas Ujú, personas, varones, tienen, creo que grasa hasta en la zona de los testículos, cuando es ujú, muy, muy severa la obesidad. bien. Bueno, acá lo que tienen que ir prestando atención es a ver cómo terminamos de evaluar esta composición corporal. Con evaluación vamos a ir viendo de los pliegues. La evaluación de los pliegues es la evaluación a través de ver cuánto mide según los pliegues, generalmente los pliegues el pliegue tricipital, como para poder ir estimando cuál es la cantidad de esa masa grasa corporal y cuál es el componente de masa muscular, como para ir estimando cuál es la diferencia de cada uno en el peso corporal, ¿sí? No es lo mismo una persona que pese o que esté catalogada como un sobrepeso y en el cual la mayor distribución de su peso está dada por la masa muscular, mientras otras personas esté con el mismo peso y con una distribución de una obesidad central, ¿sí? O por lo menos un índice o una circunferencia de la cintura mayor para el sexo que tienen, ¿sí? ¿Por qué esto es importante? Es importante porque se vio en diferentes tipos de estudios que se hicieron, que ya está establecido como parte de la evidencia científica, en lo que como el aumento el aumento de la circunferencia de la cintura está relacionada con mayores eventos cardiovasculares. Eventos cardiovasculares quiere decir que esas personas que tienen una circunferencia de cintura mayor para esperada para su
para su sexo, tienen más riesgo de desarrollar infartos de miocardio, desarrollar síndrome metabólico, desarrollar hipertensión arterial, diabetes, ¿sí? Y cómo la injerencia de ese tejido adiposo abdominal es el que predispone a todo eso según su fisiología, ¿sí? Que ya lo vamos a ir estudiando cuando veamos tejido adiposo. Pero es a partir de eso que es importante conocerlo. No es lo mismo que esa distribución de grasa corporal se distribuya en las caderas, en las piernas, producto del componente hormonal en las mujeres, que ese mismo producto se distribuya a nivel abdominal, en la que sí genera un efecto, un aumento del riesgo cardiovascular. Bien, acá Cecilia nos dice que el tejido adiposo visceral tiene más función de productor hormonal que otra parte del tejido adiposo. Bueno, eso es lo que vamos a ir viendo posteriormente avancemos con el desarrollo de la materia. Pero a lo que voy es que traten de ver cuál es la importancia de conocer cuáles son estos índices y por qué es importante evaluarlos. Una de las preguntas dice, de la guía que fui tomando y fui agregando dentro de lo que vamos a ir viendo, es que dice que en todos los casos los estudiantes se agruparán de a dos, esto es cuando hacemos presencial, y realizarán un circuito para evaluarse mutuamente los siguientes parámetros y obtener los cálculos que se solicitan. Y recomiendo horarios para la medición antes del almuerzo, 2 horas o más después del desayuno, o 2 horas o más después del almuerzo. No evaluar inmediatamente después de hacer ejercicio físico vigoroso, después de haber bebido una gran cantidad de agua. ¿Y por qué se estipularán estas condiciones? ¿Por qué creen que eso hay que tenerlo en cuenta al momento de tomar el peso corporal? Porque la ingesta de comida y de agua va a sumar algo de peso. Perfecto, porque va a sumar peso y yo estoy utilizando una herramienta para evaluar el estado nutricional de un paciente en el cual va a estar sesgada en ese momento porque yo le estoy agregando más peso de lo que está ingiriendo en ese momento y no va a ser fidedigno de del peso real del paciente. Incluso hay momentos en los que se evalúa a los pacientes en los cuales están con trastornos de la alimentación, en el cual beben grandes cantidades de líquido momento antes de las consultas médicas, en las que se ve que aumentan el peso a través de la balanza, pero en realidad eso corresponde a grandes ingestas de líquido que tienen previa a la consulta, como parte también de evaluar ese trastorno de alimentación, ¿sí? Eso como ejemplo en los cuales pueden ir no fallando los índices, sino como sesgados, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bien. Bueno, y ahora, como para ir avanzando un poco, vais a hablar acerca de la composición corporal. Nosotros ya hablamos acerca de, bueno, cuál es el estimativo en cuanto a peso, vimos el índice de masa corporal. Ahora vamos a ver, bueno, cómo es la composición que tiene, ¿sí? Y dice que para evaluar la composición corporal, las variables a medir son la circunferencia del brazo para estimar la muscularidad que tiene esa persona, y los cuales la circunferencia del brazo van a estar estipuladas según estudios poblacionales que se hace a población que tiene un peso considerado normal, ¿sí? Los pliegues cutáneos para evaluar el tríceps para estimación de adiposidad, ¿sí? En los cuales todos estos sujetos medios son en posición vertical con brazos relajados y paralelos al cuerpo. ¿Eso lo pudieron ir viendo algún video, algo de cómo se hace o cómo se mide? No, No, profe, ¿No? usted dice que en Pedco subieron unos videos porque Pueden no estar, vi. si no, si no yo los agrego ahora en un ratito y se los muestro si es que teníamos unos videos que habían hecho los ayudantes alumnos, pero ahora me fijo si están publicados o están ocultos, ahora los miro. Ok. Pero de todas maneras, es algo fácil de poder buscar dentro de YouTube porque es práctica habitual, ¿sí? Lo que se hace, el que más se utiliza por lo menos en los nutricionales, a medir la circunferencia del brazo para estimar la muscularidad. Que se hace a nivel del bíceps, se hace el rodeo de todo el brazo
y ahí se estima cuánto es la muscularidad que tiene. Y el pliegue cutáneo es una posición que se utiliza con el paciente que está en posición vertical, y en el cual de espalda se trata de estimar cuál es el resto de pliegue sin tener en cuenta el componente muscular del tríceps. ¿Se entiende cómo lo voy graficando? A ver si se los puedo mostrar. A ver. Pliegue. Ahí se le... ¿Están viendo mi pantalla de Google o no? No, profe. No, profe, No. tiene que volver a compartir. Ahí está. ¿Lo ven ahí? Esta es la posición de vertical que yo les explico. Y lo que se hace es tomar parte del pliegue tricipital, pero sin tener en cuenta el músculo, ¿sí? Porque yo lo que trato de evaluar acá es el componente de tejido adiposo. Y se utiliza el pliegue tricipital como una medida para poder extrapolar el componente adiposo de un paciente. Y lo hacen a través de una báscula que lo que trata de ver cuál es el extremo, cuánto mide de extremo a extremo ese pliegue, ¿sí? Y eso se compara con diferentes tablas para la edad del paciente y la composición, ¿sí? ¿Se entiende este? Sí, sí. Sí. Y si no, lo que se puede, o las otras formas que se miden, que no se usan tanto, pero que es el pliegue subescapular, ¿sí? Que es tiene la misma técnica que el pliegue tricipital y valoran lo mismo, ¿sí? Profe, Después, ¿y sí. cómo podemos hacer nosotros para medirnoslo si no tenemos los aparatos esos? No, es más complicado con respecto, pero ustedes pueden ir midiendo por lo menos la talla, el peso, el índice de masa corporal o el índice cintura-cadera, ¿sí? Esto Ah, ok, necesitan ustedes la báscula, está bien. Profe, ¿sí? disculpe una Sí. consulta, porque no había un video referente a esto de la PETCO y yo busqué por YouTube y encontré uno que está hecho por ayudantes docentes de una universidad de Chile Ujú. que utilizan el protocolo NANES. Eh, ¿Es indistinto si utilizan o no utilizan el protocolo NANES lo que tenemos que ver nosotros o sí importa? No, es indistinto, ¿sí? A mí me interesa que puedan entender para qué lo utilizo y cómo lo hago, ¿sí? Lo del protocolo no ahora me es indistinto, ¿sí? Gracias. Y acá agregué en parte de cómo se hace cada una de la medición, como para que ustedes puedan ir viendo a medida que vayan viendo los videos. Pero lo que más me interesa es que entiendan por qué es importante tener los datos acerca de cada uno de esos y qué información me brinda esto, ¿sí? Porque son los datos en los cuales ustedes van a obtener de un paciente para poder tomar medidas o tomar conductas o terapéuticas, o le van a proponer cambios de la dieta al paciente o van a tomar otras conductas, ¿sí? Pero creo que voy a ese concepto, a que por qué es importante y qué cambios me van a tener y qué cambios ustedes le van a recomendar, porque ustedes van a recomendar a los pacientes realizar diferentes cambios en su hábito de la dieta, en la actividad física, le van a decir que tienen riesgo cardiovascular elevado, ¿por qué? En base a diferentes conductas, ¿sí? Ahora, esto es uno de los que ya veníamos hablando acerca del patrón de distribución de la grasa corporal, que uno de los patrones, bueno, es conocer la circunferencia de la cintura y otro la circunferencia de la cadera, y esto va en relación a este índice cintura-cadera que veníamos hablando previamente, que dice que es un parámetro que permite evaluar el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares o metabólicas. El índice se obtiene midiendo el perímetro de la cintura a la altura de la última costilla flotante y el perímetro máximo de la cadera a nivel de los glúteos. ¿Y cómo se interpreta? Ahí están los valores normales, pero a lo que va es tratar de evaluar el tipo de obesidad, en el que la obesidad central, es decir, la obesidad que está alojada o que está principalmente a nivel de la cintura, es la que tiene mayor riesgo cardiovascular. Entonces, después vamos a ver fisiológicamente por qué se representa esto. Y, yo he dejado un gráfico, no.
Se me fue ahí está un gráfico, ahora se los busco. Dice, ¿por qué la clasificación del porcentaje de grasa corporal es distinta para los hombres y para las mujeres? Vieron que acá cambia entre cada uno de estos. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es diferente? Porque las mujeres ya de por sí creo que tenemos una mayor cantidad de grasa en relación a los hombres. Ujú. Y fisiológicamente, ¿por qué se puede explicar eso? Por las hormonas puede ser. ¿Por las hormonas? ¿Qué hormonas? La, Estrógeno. la testosterona y el estrógeno. El estrógeno. Solo el estrógeno. Los estrógenos y o sea, principalmente las hormonas femeninas son los que causan este patrón de distribución de la grasa corporal femenina, ¿sí? Principalmente en caderas, en mamas y en piernas. A diferencia de la testosterona, lo que genera un aumento de la masa muscular magra y por eso el peso estimado para los hombres es diferente. ¿Se entiende todo esto? ¿Cuáles son los factores que ustedes van a ir viendo para conocer cuáles son el estado nutricional de cada uno de ustedes o de los pacientes que vayan a ver? Y otro de las herramientas que tenemos para este práctico es las mediciones con balanza con bioimpedancia eléctrica. ¿Cómo funciona esta balanza? ¿Alguien se ha medido alguna vez? Sí. ¿Alguien la quiere Yo explicar? sé, ¿Sí, Isaac? no, tengo entendido que permite evaluar la cantidad de tejido adiposo que constituye a la composición corporal Ujú. debido a la resistencia que se va a presentar respecto al paso de corriente que genera esta balanza de esta bioeléctrica. Bien, ¿cómo genera Esto, el paso de corriente? ¿Cómo es, más o menos? no sé, no sé bien el funcionamiento. Estuve leyendo que se utiliza como técnica para evaluar la biomasa grasa, pero no sé cómo funciona. Nunca me especificé en Bien. eso. Porque miren cómo es la distribución para postura correcta para realizar las mediciones. Tienes que pararse descalzo sobre la balanza y sobre la balanza tienes que tener esa distribución con a 90 grados de los brazos, sosteniendo un manubrio. ¿Eso por qué es esa distribución así? ¿Alguien que quiera acompañar a Isaac con cómo es el fundamento de esta ¿Permitiría variable para analizar? generar como un circuito cerrado donde nosotros representaríamos la resistencia? Ujú, bien. ¿De dónde sale ese impulso eléctrico? Eléctrico, De entre la comillas, no valla. es una patada. ¿De dónde, Isaac? No escuché. No sé, yo supongo que de la base Ahí. por algo estamos descalzos, pero no sé. Ujú, Y bien, en la parte de las manos también, donde lo agarras. bien, donde se A mí recibe me ese parece que impulso. sale de las A ver, manos y llega hacia los pies, ¿o no? Los pies hacia la tierra, no estoy segura. bueno, vamos, después repásenlo cómo se genera, pero una de los impulsos salen de la balanza y el punto receptor está dentro del manubrio, ¿sí? Lo que hace es atravesar ese impulso eléctrico el organismo y en base a las resistencias que tiene el tejido magro, es decir, el tejido muscular, con el tejido graso, hace el cálculo de las resistencias y de la energía que llega hacia al otro punto, ¿sí? Porque ¿cómo va a conducir la electricidad el tejido graso y el tejido muscular? El tejido graso se opone al paso de corriente. El tejido Bien. muscular es más permisivo, digamos. Perfecto. Entonces, en base a esas diferencias o a ese fundamento, ¿sí? Es el que se genera esta, esta estimación de la composición del peso corporal. ¿Y qué resultados arroja esta balanza? ¿Qué es lo que dice cuando tira un resultado? Te da bueno, tenés varios, te da el peso y también Bien. puedes calcular
la composición de masa muscular y de masa grasa, o sea, te lo distingue. Bien. ¿Y alguien se ha hecho una medición con esta balanza? ¿Y que nos quiera contar más o menos cómo fueron sus resultados o qué es lo que vio? A mí me le hicieron un Em, profe, perdón, Ajá. eh, ¿Sí, Michael? en un gimnasio, me acuerdo, ¿no? Hace como 3 años. Y les arrojó unos cálculos y no me acuerdo qué es lo que él escribía en el papel. Y después no sé Ajá. si calculó algo más, pero no me acuerdo. Pero me daba No te así acuerdas. el tejido muscular Bien. y poner lo que él me dijo en ese entonces, ahora no es lo mismo, que, que tenía un poco tejido adiposo, digamos, Ujú. o que casi todo era masa muscular. Bueno, pero Pero lo que hicieron en esa parte entonces fue un análisis acerca de cuáles fueron la composición de tu peso corporal, ¿sí? Y dice parte de la guía, decía, bueno, esta balanza calcula el porcentaje de la grasa corporal aplicando el método de la bioimpedancia, que es el método que es el que vimos, que a través de la energía eléctrica y de resistencias que ofrece nuestro organismo según nuestra composición corporal, es el cálculo que saca acerca de cuál es el porcentaje de grasa corporal. Y dice cuáles pueden ser los motivos que hagan que los resultados calculados puedan ser diferentes al verdadero porcentaje de grasa corporal. ¿Cuáles pensaron que pueden ser los errores que pueda arrojar esta balanza? ¿Puede tener que ver la cantidad de hidratación que tiene la persona? Va relacionado por ahí, sí, sí puede ser el componente de hidratación, pero ¿cuánto tiene que ser el porcentaje de hidratación para que te modifique el porcentaje de grasa corporal? No, yo no sabría. Bien, ¿y alguien, no, un ejemplo, por ejemplo, de esto que sucede? Ustedes vieron en la unidad de microcirculación los diferentes trastornos que hay a nivel de la microcirculación en diferentes tipos de condiciones clínicas, por ejemplo, con pérdida, por ejemplo, de la presión oncótica. ¿Sí? ¿Qué causa las pérdidas de la presión oncótica en los pacientes? edema, Bien, ¿y qué era ese edema? una extravasación del líquido por la Ujú. falta de presión hidrostática sobre el oncótico. Bien, Había una perfecto. acumulación. Bien, entonces, ¿dónde se acumula ese líquido? Bueno, depende, miembros inferiores, pulmón. Bien, bueno, ahora miren, vamos a empezar hacemos un análisis con un ejemplo de una persona así. Una persona en la cual su cápsula, su membrana basal glomerular está afectada y filtra todas las proteínas que normalmente no se filtran, las filtran y las pierden en la orina. ¿Sí? Entonces su presión oncótica capilar es muy baja. ¿Sí? Ese ejemplo, ese paciente, ustedes lo van a medir, yo les digo que le hagan una valoración nutricional a ese paciente. ¿Cómo podrían encontrar el peso corporal, por ejemplo? Aumentado. Y ustedes me pueden decir, por ejemplo, aumentado o puede estar normal, ¿sí? Podría estar cerca de 24 su índice de masa corporal si lo tenemos en cuenta en relación a la talla. Ahora lo que yo digo, bueno, ¿yo puedo decir que ese paciente tiene un aspecto nutricional adecuado? ¿Solo con el peso, no? No, bien, solo con el peso no. ¿Qué más? Entonces ahí yo digo, bueno, sigan evaluando cuál es la composición corporal. Ustedes empiezan a hacer sus análisis, empiezan a hacer las mediciones o utilizan las herramientas que les estamos ofreciendo como para obtener datos acerca de eso. Y una de las mediciones que hacen, usan la balanza con bioimpedancia eléctrica. ¿Qué datos le va a arrojar esa balanza? Como que tiene menos porcentaje de masa grasa. Ujú. Que va a tener, ¿por qué? Porque tiene una gran cantidad de agua o de líquido en tejido extravascular
que está interfiriendo en esto, ¿sí? ¿Se entiende? Y si ustedes van a evaluar después esperen, estoy aceptando estudiantes, que si ustedes después van a evaluar, bueno, ¿qué otros datos más les interesa saber de ese paciente para hacer la evaluación nutricional? El estado nutricional del proteico. Uno es el estado, bueno, el nutricional proteico, pero tengo datos que ahora de antropometría, para ver si eso se corresponde o no. El diámetro abdominal, el pliegue cutáneo, la circunferencia del brazo. Bien, y ustedes ahí, ¿qué hipótesis hacen de que va a tener ese paciente? Yo dije que ese paciente tiene un índice de masa corporal normal de 23. Todos muy incrementados los parámetros. Bueno, el de la circunferencia abdominal, ¿cómo crees que te va a dar? Aumentado. Pero que en el caso del paciente con insuficiencia Claro, con renal, edema. Que tiene edemas, ¿sí? Ustedes dijeron que parte de los edemas se acumulan en las zonas de declive, ¿sí? Si este paciente viene caminando, va a tener sus edemas en miembros inferiores que le van a aportar una mayor cantidad de peso porque tiene mayor cantidad de líquido extravascular, ¿sí? Acumulado en los miembros inferiores. Ahora lo que voy es para que vayan viendo cómo tienen que hacer una evaluación nutricional completa con respecto a esto. Si yo les digo que ese paciente, que es un paciente en el cual está perdiendo muchas proteínas por la orina, independientemente de la causa, no importa ahora, pero es un paciente que tiene un índice de masa corporal de 23, un peso que está adecuado para su talla, pero que a la evaluación de la composición corporal, ustedes pueden ver que ese peso está influenciado por otros factores y en los cuales no está del todo explicado solamente por su composición de masa grasa o de masa muscular, ¿se entiende? Sino que hay otros factores que me están influenciando en el peso y que yo uso las demás mediciones de composición corporal para poder tener una lectura fidedigna de esto, ¿se entiende? Porque quizás el índice de la circunferencia de la cintura, la circunferencia de la cadera, me van a dar normal, ¿sí? O si depende de la acumulación de líquidos es mucho mayor y me da un peso con un índice de masa corporal de 26, yo le estoy catalogando un sobrepeso a un paciente. ¿Se entiende esto? Como para que empiecen a ver cuáles son los pros y los contras que tiene cada uno de las herramientas que tiene la antropometría para poder medir esto. ¿Sí? ¿Se entendió el ejemplo o los confundí un poco? Se entendió, profe. ¿Sí? Como para ir viendo. Y después es diferente aplicarlo a los pacientes con diferente edad, ¿sí? En los cuales estos métodos, generalmente la mayor parte no aplica para pediatría, no aplica para la evaluación de un paciente con neonato, y mucho menos para la evaluación de un paciente a veces internado, ¿sí? En los cuales tenemos otras herramientas para evaluarlo, y en los cuales ustedes tienen que ver el contexto en el cual se va a utilizar. De todas maneras, acá estamos hablando de fisiología, de pacientes en condiciones normales y pacientes generalmente adultos, pero bueno, tengan en cuenta que también acá tenemos que analizar a las personas dentro del ciclo vital y en el que las mediciones, por ejemplo, de la talla, de la talla y del peso, no van acordes a un índice de masa corporal, por ejemplo, como en pediatría, sino que se hacen acordes a estudios poblacionales y a tablas que van a ir viendo después, posteriormente, cuando vayan avanzando en la carrera, o se hace también acá cuando veamos crecimiento en fisiología, en cómo va la curva de peso según la edad que tiene, según el sexo y la edad del paciente pediátrico, ¿sí? Como para que tengan estas herramientas para poder evaluar la composición corporal y el aspecto nutricional de un paciente. ¿Se va entendiendo? No es muy larga la guía, creo que es esto, ya está, pero se entendió más o menos la idea, lo que trato de mostrarles. Sí, profe, re bien. ¿Sí? Entendió. Ujú. Bueno, porque no es mucho para poder explayarnos, pero a mí me interesa que vayan viendo cómo lo van utilizando tienen que dejar de compartir la pantalla. Cómo van a ir utilizándolo dentro de toda esta
Evaluación y que son herramientas que después ustedes van a tener para dar un estado nutricional en algún paciente, ¿sí? Bien, y ustedes ahora, a partir de esto, ¿pensaron cómo van a relacionarlo con su trabajo? ¿Qué es lo que van a tener en cuenta principalmente? Sí, yo pensaba el índice de masa corporal y sacar, bueno, el índice de cintura-cadera también. Y Ujú. nada, eso principalmente. Bien, sí, porque son las que tenés ahí dentro de tu casa, está bien. Pero acuérdense dentro del trabajo de ir vinculándolo a los resultados que obtienen, ¿sí? Eso es lo importante al momento de establecer la discusión o las comparaciones en el listado del trabajo. Es yo expongo cuáles son los resultados y ahí Diego Solange. Expongo cuáles son los resultados que tengo y después en discusión tengo que compararlos, analizarlos, obtener una conclusión aparte a partir de lo que hice, ¿sí? Eso es lo que se va a tener en cuenta dentro de la evaluación. Una consulta de la guía, en en la tabla de figura final hay ítems que dicen PR. A ver, ahí lo miro. PR. Ahí está mi la tabla. Ahí te digo qué significa, pero debe estar la sigla por acá. Ya te digo. Bueno, ¿alguna pregunta mientras? Ahora para el trabajo hay que medir entonces el pie, digamos, que estaban ahí mostrando el brazo, la cadera y algo más. O eso pregunto porque para que me quede claro. No, en realidad lo que traten de tener las mayores variables que ustedes obtengan, ¿sí? Si no tienen los elementos para poder hacerlo, no los tienen, pero sí o sí tiene que estar el peso, la talla, el índice de masa corporal, la circunferencia de la cadera, de la cintura, ¿sí? Bien, ¿y eso cómo, o sea, la comparación, cómo la hacemos con los valores que tenemos? ¿En base al óvalo? ¿Sería en base al óvalo nutricional? ¿Hacemos la comparación o eso no me queda claro? No, lo que vos tenés que hacer es lo que es una comparación en cuanto a la interpretación de los resultados que vos obtuviste. Por ejemplo, si vos obtenés que tu balance es muy positivo y que tu dieta está basada en el consumo de carbohidratos o en el consumo de grasa, ¿sí? Con poco ingesta de diferentes de verduras o de lo que sea, y quizás tus índices estén graficando parte del consumo de esa dieta, ¿sí? O lo mismo si tienes un balance muy negativo a expensas de una dieta hipocalórica y tenés un peso que está ahí cerca del borde o que las diferencias con el índice cintura-cadera se mantienen estables, es analizarlo, interpretarlo y ponerlo en juego con respecto a eso, ¿sí? Bien, A bien, eso hace referencia el trabajo, como que, bueno, expusimos cuáles son tus ingresos, pusimos cuál es tu gasto energético, vos me estás diciendo cuál es tu balance, bueno, a partir de eso, tus mediciones acerca de tu evaluación nutricional sobre vos misma, ¿cuál es? ¿Te representa tu dieta, tu balance energético con lo que vos estás claro. diciendo? A mí, por ejemplo, digamos, una persona, como en mi caso, que tengo unos kilos de más, pero por ahí ahora me da negativo el balance, pero los kilos de más los tengo de antes. Entonces la relación Claro. no la puedo hacer con los 5 días, sino que Bueno, algo, pero podés colocarlo dentro de tu análisis que estás haciendo, ¿sí? claro, está bien. Profe, ¿y podemos agregar como lo que deberíamos hacer o eventualmente un cambio en nuestra alimentación Como que parte de podríamos hacer? de tu análisis, ¿sí? Es lo Claro, que es la reflexión que se trata también de buscar de todo esto. De que ok, veas cómo es tu dieta, cuáles son los requerimientos que tenés o qué estás ingiriendo,
y compararlo con las sociedades, compararlo con tu actividad física, compararlo con tu abordaje nutricional y obtener conclusiones a partir de eso, que es lo más rico lo que más te va a evaluar, ¿sí? Eso, ¿qué análisis pueden hacer con respecto a eso? ¿Sí? Ok. Profe, Sí, yo tengo Luciana. una duda. Ahí es medio pava o ya se la preguntaron, disculpa si es A ver, así. ¿no? En el primer punto del TP16, al final dice que A tenemos que ver. comparar los datos con la sociedad. En el TP de la clase pasada. Sí, o sea, los puntos del informe, A en ver, el primer déjame que vaya hasta allá. En el 5. No. En el informe. claro, sí, sí. A Cuando ver, dame hacemos un la segundo. lista de los ingresos de las calorías de todos los días de alimento, al final Sí. dice que hay que hacer como una mini conclusión y comparar con la sociedad. Yo lo hice como después del punto, pero no sé si eso va en la conclusión o, o no sé tipo dónde estaría bien ubicarlo. Dame un segundo que voy hasta a ver qué dice la guía. Así nos sacamos, no te digo lo que yo pienso y después está en la guía escrito. Dice, contendrá la síntesis de los resultados y su comparación con otros trabajos publicados, Sociedad Argentina de Nutrición, Sociedad de Nutrición acorde a su edad, comparar la composición de su dieta con el óvalo nutricional, ¿sí? Bien. ¿La pregunta exacta cuál es, Luciana? Si yo lo tengo que ubicar a eso que me pide en la conclusión, o lo puedo ubicar al finalizar las tablas en el punto 1. No, lo tenés que poner dentro de discusión y conclusión, ¿sí? Ok, perfecto. Ujú. Gracias. Bien. Profe, A tengo una ver. duda sobre la discusión y la conclusión. ¿Lo podemos hacer por separado? Va, a mí me Sí. pareció más fácil ubicarlo así. Buenísimo. Sí. Bueno, gracias. Ujú. Acá el chat tenía una pregunta. Ya le respondieron a Solange del PR, que es peso relativo. Y Irina Rivero dice, profe, yo tengo una duda con el punto 4 del TP del informe. En la parte de completar la opción de horarios festivos, no sé qué poner porque también tiene que ser 24. A ver. Horarios festivos. Esta es la guía del del TP 16, ¿o no? Sí. Sí. Dame un segundo. Que tengo acá los TPs al lado. En el punto 4, completar la opción de horarios festivos. Profe, ¿se refiere a la calculadora que nos dan ahí para calcular el gasto energético? Cuando te Ah, pide calcular la actividad física, ahí te pide poner los días festivos. ahora voy a ver qué significa eso de los horarios festivos dentro de esa calculadora. Dame un segundo que ya. Quiero ver si te lo soluciona ahora rápido. Así. 4. Creo que se refiere a los días no laborables. Tiene que ver con los días en los cuales no estás haciendo eh, trabajo. Creo que eso interpreto de la columna. Igual de todas maneras la voy a volver a revisar más tranquilo y te aviso
No me acuerdo quién me preguntó, Irina. Profe, yo Bien, tengo una sí, se duda. llama, dale. Cuando hice el punto 2 con el de la tablita de ejercicios, con la tablita que usted mostró en la clase pasada, la clase Sí. de cálculo, me da un valor bastante normal, tipo 2000 kilocalorías aproximado por día. Pero si a eso le tengo que sumar la del metabolismo basal y la del ADE, me da muy alto. Y en cambio, cuando hago eso del ADE, como la tablita que hablaron recién, te calcula también, te hace poner por actividad y te calcula lo que sería el gasto de actividad física, que me da como 430, y te da el metabolismo basal también en esa misma página, más el ADE, y ahí te da como el gasto energético total. ¿Me quedo con eso solo o cómo con otra? Porque si no con otra, si sumo todo, me da muy alto. A ver, me hablaste con muchas variables y no alcancé a llegar Perdón. al punto que me quería preguntar. Decime bien cuál es el punto. ¿El punto es el 2, el El trabajo? 2. Claro, lo hice Bien. con las tablitas, esa que nos había mostrado en la clase pasada. Sí. Y saqué, Calorías quemadas. claro, y saqué la cuenta y me daba valores bastante razonables como para un día. Pero no sé si eso solamente está contando la actividad física sola o yo también está incluyendo lo del metabolismo basal. Porque si cuenta con metabolismo basal me da un valor razonable. Ahora, si se lo tengo que sumar aparte, el metabolismo basal me da muy alto. Y en comparación, que también te lo da la otra calculadora, del punto 5 creo que es la de la energía, el ADE, Sí. también te pide lo de las actividades. Y también lo completé con esa, y también te saca el metabolismo basal. Ahí te da como que de actividad física solamente me da como 430. Y Bien. ahí me da un valor parecido y razonable. Entonces no sé si la de la tablita del punto que nos mostró otra vez muestra ya incluido el metabolismo basal o solamente. No, lo de la tabla, fíjate que lo de la tabla que yo pues, está dentro del trabajo práctico, no es la tabla del metabolismo basal, es según la actividad física. Y acordate que la actividad física la dividíamos en diferentes componentes, diferentes, si era la actividad física haciendo un ejercicio propiamente dicho, o eran todas aquellas actividades en las cuales implicaba un movimiento corporal, pero que no era una actividad física propia. Eso creo que es la diferencia que tenés que ir marcando, porque la calculadora te marca el metabolismo basal, el gasto por la actividad física y la acción dinámica específica, pero ahí falta el otro componente, ¿sí? Por ejemplo, ahí en la calculadora, ¿vos tenés en cuenta cuál es el del sueño, por ejemplo? Sí, porque en la calculadora te pone que pongas las actividades como 1, 2, 3 o 4, depende, y te da el ejemplo abajo que incluiría. Tipo, las que puse como 1 son las que incluyen dormir o estar acostada. Las que puse como 2 son como estar tranquila, o sea, estar sentada o cosas así. Y la 3 es la que más cuenta como ejercicio, según las referencias que aparece abajo. Y con Está eso bien. te saca el gasto energético de ejercicio. Está bien. Y ahí te da mucha diferencia. No, ahí cuando me da con la calculadora me da 1900 y algo de kilocalorías gastadas, que es casi lo mismo que me da cuando sumo solo la tablita de ejercicio que hice en el punto 2. Por eso preguntaba, porque si la tablita del punto 2 le sumo el metabolismo basal, sí me da mucha diferencia, pero... Y mira, lo que te puedo dar como parte de la solución a ese problema es que puedas especificar dentro del informe qué son las diferencias en las cuales vos encontrás, ¿sí? Y que puedas establecer si hay en qué se basa esa diferencia, ¿sí? En que lo puedas ir viendo cuál es la diferencia que vos encontrás entre realizarlo con la tabla de la calculadora online y qué variables son las que utilizan y cuáles son las variables que toma la tabla que presentamos dentro del trabajo, ¿sí? Aunque lo puedas describir y explicar cuáles son esos, está bien, ¿sí? Ok, gracias. Bueno, espero que puedan terminar parte del todo el trabajo y bueno, vamos a ir viendo ahora cuando lo presenten. De todas maneras, piensen que es parte de ir armando el criterio de
de ir conociendo cuáles son las herramientas e entendiendo la fisiología en cuanto a esto de nutrición. Después ya les queda bastante poco como para ir avanzando y terminar por lo menos esta parte de la materia. Ya el otro tema que nos toca es un poco más divertido para mí,